Bien. Además contamos con el apoyo de Ruth y de Magdalena para el trabajo del día. Ellas se van a encargar de filmar y de grabar. Conforme antes se les dijo, todas las opiniones son importantes, pero además todas las opiniones de ustedes son registradas. Toda la opinión de ustedes es entregada al equipo de técnicos para que ellos se encarguen de la sistematización y ver en todo caso cuál es la opinión de todos ustedes. No se quiere que, digamos, en este caso el falsificador vaya a tergiversar o no se quiere que él interprete, sino que él trate de recoger propiamente la opinión que ustedes tienen, ¿ya? Entonces, en ese sentido, vamos a contar con el apoyo de ellas dos para este proceso. Lo primero que vamos a hacer es encontrar o definir dos problemas. No sé si alguno de ustedes nos puede decir qué cosa es lo que entiende por problema. ¿Qué es un problema? ¿Cómo lo definiría? No, en términos generales, ¿qué cosa es un problema? Defíname qué cosa es un problema. ¿Ah? No, pero ¿cómo lo definiría? ¿Cuál sería la definición? Si yo le digo, ¿qué cosa es un problema? No le estoy pidiendo que me señale el problema. ¿Qué es la definición? ¿Qué podríamos decir? A ver. Un problema es algo que en este caso nos dice evita un desarrollo. Es algo que está impidiendo. Es un obstáculo. ¿Ya? Es algo que está propiamente impidiendo que las personas obtengan un objetivo. Un problema es algo con lo que no estamos de acuerdo. Es algo que a nosotros nos mortifica, nos molesta. ¿Ya? Eso es un problema. Entonces, en las tarjetas celestes que les hemos dado, verdes, vamos a pedir que ustedes nos escriban un problema respecto al término educativo que se ha escuchado y que ustedes consideran de que debe de ser prioritario a abordarse. Dos problemas, un solo problema. Debemos que además del problema pudiera en alguna manera ser no queremos que sea muy general. A ver, señor. Sí. Desde un punto de vista positivo, un problema también es un reto para el desarrollo humano. Ah, claro. Sí, por supuesto. ¿Cómo se llama? Él. Un problema también es un reto, ¿no? Es algo, pero es algo que tenemos que superar, ¿no es cierto? Entonces, en esos términos es que queremos por eso que ustedes en la tarjeta nos escriban, ¿ya? ¿Qué cosa es lo que ustedes consideran en todo caso? ¿Cuál es el reto que se tiene en el aspecto educativo? Pensando además un poquito hacia más adelante, y como usted decía, también tratando de ser concreto, porque a veces nos ponen falta presupuesto, es un término en cada una de las leyes falta presupuesto para falta presupuesto para pago de los falta presupuesto, pero que lo especifiquen mucho más. No queremos que sea muy general, porque no se puede estar teniendo las cosas más precisas, ya podemos intervenir. ¿Ya? Entonces, ¿les parece 3 minutos para poder redactar un problema? Sí, eso no es un problema. Con letras grandes, por favor. ¿Dónde está la receta? La receta. Vamos a entregarle otras tarjetas para que trabajemos lo que es una potencialidad respecto al problema que ustedes han colocado.
¿Ya? Una potencialidad. ¿Alguien ha escuchado esta palabrita? ¿Conocen qué es una potencialidad? ¿No conocen? Bueno, a ver, en todo caso, se considera una potencialidad algo que existe, pero que no es usada o es mal usada. Por decir el ejemplo así más simple, tengo un carro, pero no sé manejar. Es una potencialidad. Lo tengo, es ese bien, no necesito pedirlo, no necesito comprarlo. Pero el problema está en que no está siendo usado. O de repente tengo una computadora, pero no sé manejar la computadora. Que ocurre en muchos casos, ¿no? O sea, también existe el equipo, lo tengo, es mi propiedad, no necesita adquirirlo, pero no lo estoy. No solamente es equipo, también pudiera ser una ley. El otro día veíamos con el grupo de señoras que estamos trabajando sobre el tema de género. Se decía, queremos que se nos dé oportunidad para trabajar. Existe la ley de igualdad de oportunidades. Existe la ley, pero no se está cumpliendo. Entonces también esa es una potencialidad. ¿Ya? Entonces, les voy a dar otra tarjeta, ¿ya? Para que podamos definir una potencialidad respecto al problema que se implica. ¿Ya? Muy bien. Las tarjetas eran de verde, ¿cierto? Por las celestes. ¿Ya? Lo que les vamos a pedir ahora es de que cada uno de ustedes lea el problema que han escrito en la tarjeta. De preferencia que lo lean. Después, en todo caso, vamos a dar oportunidad para que conversen y dialoguen sobre ese punto. ¿Ya? De preferencia primero que lo lean. Antes de leerlo, van a dar su nombre y apellido, lugar o la institución en que trabajan y el distrito que proviene, para que eso quede completamente registrado. Si estamos listos, de repente podemos empezar por acá. ¿Ya? A ver. Mi nombre es Carol Castro, yo soy profesora. En esta oportunidad vengo en representación de la ONG ADRA Perú. Y bueno, yo estoy detectando que el problema que vivimos es que no se practican conductas éticas en las interrelaciones humanas. El problema no más. ¿Ya? Me da la tarjetita, por favor. Mi nombre es Leslie David, yo vengo como padre de familia del Instituto Educativo Reino de España de Barranco. El problema que yo propongo es la familia disociada. Ya. Me llamo Mónica Yayi y vengo de Puente Piedra y estudio en la Universidad de Villarreal. Y bueno, mi problema es la falta de capacitación a los docentes. Mi nombre es Wendy Galindo, estudiante de la Universidad Federico Villarreal y vengo de San Juan del Lurigancho. Mi problema es la falta de especialización de los docentes en un área determinada. Mi nombre es Benjamín Pasimiño y represento la Universidad Federico Villarreal, vengo de Los Olivos. Mi problema es una educación escolar muy frívola y generalizada. Mi nombre es Yanina Paredes, vengo de la institución de la Universidad Nacional Federico Villarreal.
Villarreal y soy de Chacao de Lima, y el problema es no todos utilizan una metodología innovadora para enseñar. Mi nombre es Brenda Chuchón, estudio en la Universidad Nacional Federico Villarreal, y el problema que elegí fue que no existe una educación personalizada para los estudiantes. Mi nombre es María, vengo de la Universidad Villarreal. El problema es las tutorías son buenas, sin embargo los tutores deben ser profesionales especializados. Buenas noches con todos, mi nombre es Jorge Ormeño, trabajo en la Municipalidad de Lima y digo, como describí, el problema es que no se cuenta con una currícula educativa de acuerdo a la necesidad o perfil del educando. Juan Contreras, profesor de arte del Instituto de Villarrica. Lamentablemente, con la nueva propuesta a nivel de instituto, se ha sancionado el curso de arte. Es lamentable que en un país que se requiere usar la creatividad sea pretendido semejante cosa, ¿no? Haber quitado las horas de arte a nivel de instituto, espero que eso se replantee, se tome en cuenta un país realmente que necesita incentivar la creatividad, porque a muchas personas la creatividad es la que le ha sacado de la crisis. Gracias. Hola, yo soy Melanie del Museo de las Ascensios. Vengo de la institución educativa Juan Pablo II de Chorrillos. El problema es que debemos tener más seguridad de que la institución educativa alrededor. Buenas noches, yo soy Caterina Gil Aguilar, vengo de la institución educativa José Ábrena Quiñones, y mi problema es la poca consideración a las distintas habilidades de los estudiantes. Los bajos niveles de comunicación y matemática en que se encuentra nuestro país no están siendo tratados adecuadamente. Prueba de ello es que no tenemos ningún logro estadístico. ¿Qué es lo que se piensa hacer a partir de la regionalización de la educación? Yo soy Manuel Mestanza, vengo del Instituto Educa y el problema que he señalado es el bajo nivel de logro de los aprendizajes de los estudiantes. Bueno, mi nombre es Isabel Villarreal, vengo del Instituto Nacional Federico Villarreal, y el problema que propongo es dar énfasis al problema de la violencia escolar, bullying y la asistencia de niños. Yo me llamo Sofía de la Cruz, vengo del Central de Lima, y lo que yo digo es que por falta de gerencia de valores. Yo, Francisco Hernández, he venido de la Asociación de Trabajadores Municipales de Virgen del Carmen, Sacado de Lima. Carencia de valor. ¿Puede hablar más fuerte, por favor? Para que todos los escuchen, porque es una primaria. Soy el profesor Manuel Pacheco, vengo de la institución educativa año 3, vengo de Colombia. El problema es la diferencia de valores y ética.
antes de eso. Soy Melina Paz Miranda y más lo que es la carencia de valores, la persona, la corrupción, la en cuanto a lo que nos han señalado, pero en todo caso les pediría que ustedes me ayuden de repente a reorganizarlo mucho mejor. ¿Ya? Hay uno que inicialmente, digamos, aparentemente no tiene que ver con el tema, ¿no? O sea, el problema de seguridad es respecto a los pandilleros, pero eso afecta mucho a los estudiantes. Cuando hemos trabajado en los talleres de seguridad, nos han referido mucho los profesores, incluso los grandes problemas que tienen los colegios, porque a la salida se salen enfrentando, no importa si son colegios de hombres, colegios de mujeres, las familias llegan a provocarles. Entonces, es un problema de inseguridad que viven los estudiantes. Entonces, yo le digo, aparentemente no tiene que ver con el problema educativo, pero es algo que existe. ¿Ya? Otra cosa que también son aspectos de verdad, asociadas, ¿no? O el hecho de que haya violencia familiar, ¿no? Que también vemos cómo afecta a los estudiantes y que muchas veces en los colegios no es abordado porque se dedican más a la gente infantil, ¿no? Pero eso es algo que tenemos que tener presente. Y finalmente en esta medida nos señalaban respecto a la falta de ética. Y creo que aunque vamos a pasar acá, donde la mayoría de estas tarjetas nos están planteando respecto a los valores, la carencia de valores que hay. Acabo de notar muy general, pero le decía algo más específico, carencia de valores de vida, estudiantes, padres de familia, pero la carencia de valores de la comunidad que vamos a consideraciones a las actividades de los estudiantes. La metodología en sí toma en cuenta las actividades de los estudiantes. Y que hablaba con la seguridad que estaba algo relacionado que la currícula propiamente casa. Yo no sé si en esta primera que está en todo caso pediría a ustedes que me digan cómo podemos meter el terminal. Esa última esta casa ya.
respecto a cómo podríamos ordenar. Ahorita vamos a ver eso. Actores, estudiantes de la Universidad Federico Villarreal, o sea, son estudiantes. Entonces yo quisiera saber si ellos consideran que la formación inicial es regular, buena o mala. Si la formación inicial, la formación que se da en las universidades, en los institutos, es regular, buena o mala. Por eso todas las universidades, el detalle es la manera en cómo los profesores explican los temas, porque hay profesores tanto buenos como malos. Entonces hay profesores buenos, tienes la suerte si te tocan profesores buenos de aprender, pero también depende de la iniciativa del estudiante para aprender, porque te dan un sílabo y los temas que tú debes estudiar. Entonces depende de cada uno estudiar esos temas que quizás por falta de tiempo no se puedan dar, por lo mismo que es Universidad Nacional, los feriados o las huelgas que también existen. Entonces tanto depende del profesor, pero sobre todo depende del alumno. Bien. A ver, profesor. Hay dos etapas en la evolución educativa. O sea, cuando yo estudié en la universidad, estudiábamos sílabos por objetivos. Hoy día los sílabos son por competencias. Por eso que la currícula tiene que estar relacionada a los logros, porque una currícula con un sílabo orientado a la competencia va buscando logros. En cambio, digamos, el enfoque antiguo, digamos, ya superado, sílabos por objetivos, no necesariamente logra la competencia. Entonces, por eso también en la metodología, en los sistemas educativos, hay una evolución. Ya el docente tampoco es un docente a la antigua, sino es un facilitador, como usted en este caso. O sea, y ese es un cambio en los sistemas educativos en los que estamos, ¿no? Y un tercer nivel es la educación certificada, la acreditación. Pero bueno, ahí lo vamos dejando. ¿Alguna intervención más? Miren, acá hay un profesor, ¿cómo se llama? Manuel, ¿no? Manuel también nos decía una dificultad que hay en esta pequeña organización, era que no se señala propiamente a los actores, y que creemos que tiene que señalarse. Quizás sobre todo con el aspecto de la ética. Entonces, porque ahí sí, cada uno tiene diferentes formas de ver y actuar, ¿no? de concebir la vida, y por lo tanto a veces es necesario tener una misma institución en materia. Siendo consciente de eso, yo les diría qué les parece si cogemos dos problemas y además la municipalidad de Lima pudiera intervenir. Claro que también hay que tener presente de que ahora cuando se creo paralizado por el momento la conferencia de los colegios de banda larga se va a tener que dar, ¿cierto? Y en ese momento quizás el gobierno regional de Lima ahí sí tenga mayor injerencia sobre lo que es la currícula, sobre lo que es la forma de realizar. Entonces, pensando en esas situaciones, no sé si a ustedes les parece que podríamos trabajar dos aspectos acá. Uno de todas maneras la currícula y el otro es el aspecto de los valores. Claro que son un poco, pero que más nos enseñan. ¿Les parece? ¿Estaríamos de acuerdo? Ya. Les vamos a pedir en ese sentido, ya,
propiamente ya con los resultados. Dice acá, los bajos niveles en comunicación y matemática en que se encuentra nuestro país no están siendo tratados adecuadamente. Prueba de ello es que no tenemos ningún logro estadístico. O sea que a pesar, digamos, de los cambios que están habiendo, no se está obteniendo logros educativo matemático. ¿Ya? Bajo nivel de logro de los aprendizajes de las estudiantes. Y finalmente acá decía que el curso de arte solamente se lleva en el segundo ciclo a nivel de instituto tecnológico. O sea que ya no se desarrollan estos cursos. Eso es lo que nos ha planteado. ¿Cómo podríamos redactar el problema en este caso? Vamos a ir viendo esto y otro que teníamos. Que nos decía entonces educación generalizada, no hay educación personalizada, no todos utilizan metodología innovadora y finalmente era la poca consideración a las habilidades de los estudiantes. Eso tiene que ver con información docente. Todo esto tiene que ver con información docente. Ya. Inicialmente podríamos quedar algo así como que formación inicial, limitada, desarrollo de formación inicial, el servicio, deficiente formación de los nuevos trabajadores y capacidades limitadas de aquellos que ejercen la docencia. Ya, y capacidades limitadas que ejercen la docencia. Nos decía que era limitada la formación. Limitaciones en la formación inicial de los docentes. Limitaciones en la formación inicial de los docentes. Y limitadas capacidades para el ejercicio de la docencia. Claro, ajá, sí. Limitadas capacidades, dijo, para el ejercicio docente. Esa es la causa para que tengamos bajos logros en el aprendizaje. Una de las causas. Ya. A ver, sí. Así como Manuel mencionaba, hizo la observación que al ver el árbol de problemas habían diferentes actores y diferentes roles, y por lo tanto los alumnos tenían una perspectiva, los estudiantes universitarios otra perspectiva, los docentes, los funcionarios, los padres de familia tenemos otra perspectiva. Cuando vemos el currículum, digamos, esto nos lleva a los sílabos para desarrollar los temas. Igual, hay diferentes actores, diferentes perspectivas. Y si organizamos eso, vemos que está la educación inicial, la educación básica regular, la educación superior. Y la educación superior está separado la universitaria y la instituto. La institutos y la educación básica regular dependen de
sectores. Entonces, a nivel de, digamos, una cosmovisión de quién orienta la educación, hay también una superposición o una separación de actores. Y no necesariamente todo tiene un plan estratégico, digamos, unívoco. Entonces, si luego nos metemos en esa problemática, como tú preguntaste, oye, ¿cómo es la base? Que tenemos por un lado, o sea, el proceso educativo no solamente son los docentes, sino también son los alumnos. Por ahí se ha mencionado, no se tienen en cuenta las capacidades, no se tienen en cuenta había una palabra que decían ahí los alumnos, oye, yo tengo estas habilidades, estas capacidades, y no me la tienen en cuenta. Eso tiene que ver mucho con un sílabo por competencia, o sea, cuáles son las competencias que queremos desarrollar. Entonces, si toda esa columna vertebral no está integrada completamente, entonces salen productos no integrados. Entonces habría a nivel de educación peruana tener una visión de conjunto y qué queremos. O sea, ¿de qué nos sirve tener un montón de abogados si la sociedad ya no lo demanda? No se necesita abogados, se necesita más ingenieros, más técnicos para producir valor agregado y exportar productos no tradicionales. Pero ¿quién lo forma? Yendo más atrás, el joven que tiene esa vocación, que tiene ese emprendimiento, no es alentado a eso. Entonces, si comenzamos a decantar toda esa problemática, vemos que llegamos a la familia. Entonces, por ejemplo, yo digo para, pero se me junta y digo pa. Y mis hijos chicos me dicen papá, para. Entonces, el problema de comunicación también se soluciona en la familia. Si entre todos nos vamos corrigiendo. A ver, una cosita. La facultad plantea el profesor como que nos trae todo abajo, en el sentido de que lo que usted propiamente nos plantea es de que no hay un proyecto educativo acorde todavía con el tipo de sociedad que se quiere formar. Porque todavía no tenemos la idea de qué tipo de sociedad se quiere desarrollar para nuestro país. Y digamos, para terminar la idea, ya que habla del proyecto educativo, que tiene razón, ¿dónde están nuestros doctores? O sea, nosotros, o sea, en la formación universitaria, en la educación en general, yo tengo mi grado de bachiller, o sea, licenciado, soy especialista en algo, pero luego soy magíster, es otro grado, o sea, bachiller, magíster, y luego soy doctor. Hasta magíster yo lo que desarrollo es una especialidad de conocimiento a vida. Quiero ser docente, debo tener la vocación, pero tengo que prepararme con las herramientas, con las técnicas que hoy existen, que debo conocerlas. Pero si yo quiero crear una educación peruana, eso no lo voy a encontrar en el mundo, lo tengo que crear. ¿Y dónde se crea eso? En los doctorados. Un doctorado en educación que cree la educación peruana. Un doctorado en economía que cree la economía peruana. O sea, crear como conocimiento, como aporte. Yo ya aprendí todo lo que yo podía aprender y luego con la experiencia de mi vida, ¿qué aporto? ¿Qué creo? Digo, oye, mira, todo esto que existe en el mundo de conocimiento no encaja con la realidad peruana mía y yo creo que esto es lo que yo aporto. Entonces, eso nos está faltando porque en los procesos educativos, del colegio, los institutos, la universidad, no se hace investigación. Mucho menos investigación científica, pero la investigación aplicada también estamos cojeando. Entonces, hace falta un desarrollo muy agresivo de lo que es la investigación para yo investigar y aplicar, ¿no? Y luego crear conocimiento. O sea, entonces ahí es donde vamos a competir con el mundo porque yo tengo mi conocimiento. A ver,
¿Qué les parece? O sea, para no desechar la idea inicial que hemos estado trabajando, de manera sintética, ¿no? Agregarle que la ausencia de un proyecto educativo lleva a que haya limitaciones en la formación. Hay proyecto educativo, hay proyecto educativo nacional. Lo que no hay es un proyecto nacional de desarrollo. Pero el acuerdo nacional es de alguna manera, digamos, la visión de acá a 20 años de lo que queremos. Sí, de acuerdo. Pero el proyecto educativo nacional sí lo hay. Y el gobierno aprista digamos, le dio el aval legal. Ahora, ¿cuánto hizo el gobierno aprista? Nada. Recién se está haciendo con ese nuevo gobierno. Recién. Entonces, ¿cómo sería la reacción? La ausencia de un proyecto de desarrollo nacional incide en las limitaciones de la formación. Cuando dice usted formación inicial, pero justo lo que yo preguntaba, a mí me sorprende. Lo que yo voy a decir es que entusiasma la respuesta de la compañera, ¿no? Porque todos los estudios de investigación coinciden que la formación inicial es deficiente. Claro, no. Lo que pasa es lo siguiente, que de repente ustedes en los aspectos que ustedes están relacionados al mundo educativo se entiende que la formación inicial, yo desde fuera yo creo que me están hablando la formación inicial me refiero a quienes se forman para ser maestras y maestros. Claro. O sea, en los institutos superiores pedagógicos y en la facultad de educación. Por eso de repente cambiarle este término. No, lo que pasa es que es técnico. En el mundo de la educación y formación inicial son las facultades de educación y los institutos superiores así, lo dejamos así. Disculpe, María, de que en todo caso una vez ahí. Entonces, ¿les parece que así podría quedar nuestro primer problema? El segundo problema, que estábamos relacionados con propiamente la ética, ¿no es cierto? Vamos a ver. Rápidamente lo leemos también, ¿ya? Dice carencia de valores. Carencia de valores, no hay respeto. Carencia de valores y ética en la comunidad. Problemas para un desarrollo humano con valores económico y ambiental, educación con valores. Queremos y fuera de corrupción y drogadicción, vida índole corrompida, sí con valores. Es formación ética y ciudadana. Claro, formación ética y ciudadana propiamente. ¿Ya? Y finalmente no se practican conductas éticas en las interrelaciones humanas. Formación ética y ciudadana. Claro, entonces el problema es formación ética y ciudadana. ¿Les parece? En casa, baja formación, no sé, ustedes me dirán cuál puede ser lo más adecuado. A ver, los amigos de la universidad. ¿Cómo poder redactar ese problema? Porque en realidad los valores es una raíz como que en el hogar. Son los padres los educadores y los maestros los instructores. Entonces un maestro espera que el niño venga ya educado con valores de su casa, pero no. Y el padre piensa que en el colegio tienen que enseñarte los valores. Existe esa incongruencia entre padres y profesores. Entonces debería de ahí establecerse una conexión o algo entre ambos para que se pueda formar a un niño con valores, con ética, todo lo que se espera de un ciudadano. Si se viera la educación más personalizada, como vamos en los anteriores puntos, podríamos usar de cada alumno un caso, en lugar digamos, de una población, un caso. Si fuera cada alumno un caso, donde viéramos tanto su desarrollo, qué sé yo, nutricional, psicológico, educativo, podríamos tocar lo que son los valores. Si lo vemos como un salón, un profesor que enseña, digamos, a una población chiquita, no veríamos nada de eso. Ese es el problema, que nunca lo vemos así, siempre lo vemos como estadística. Dos ideas. Una es que volvemos a la familia. Entonces, la familia como núcleo de la sociedad, o sea, es
es la llamada a formar los ciudadanos, las personas éticas. ¿Y cómo se da eso? Eso se da con la integridad de los papás. O sea, cuando papá y mamá son íntegros, el niño ve el sacrificio del papá, la negación de la mamá, y nadie le tiene que dar un rollo al niño de lo que vive en su hogar. Por eso, hogares bien. Ahora, no es que uno nace papá, no es que uno nace casado, no es que uno nace, sino se tiene que educar la familia. O sea, y ahí volvemos, si la familia es el núcleo de la sociedad, ¿cuál es el paso anterior? El sentido de la vida. Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? Y comenzamos a preguntar, y uno quiere tener su carro, el otro quiere ser Messi, el otro quiere ser presidente de la República. Pero el sentido de la vida en el ciclo de vida del ser humano es nace, crece, se reproduce, madura y muere. Entonces, formar un hogar es parte del sentido de la vida, es lo más importante. Entonces, yo puedo comenzar un trabajo de operario y terminar de ser gerente general, pero en ese proceso el fondo es ¿para qué trabajamos tanto? Para la familia, para nuestra esposa, para nuestros hijos. Entonces ahí es donde se forman los valores. Me parece que hay 4 ejes importantes que sería tomar en cuenta para la formación. Primero, el hogar. Segundo, el medio social. Tercero, la institución educativa. Cuarto, los medios de comunicación. La pregunta es, ¿cuál de estos 4 ejes, qué porcentaje más, quiénes de estos 4 ejes influye más? Hay algunos que sostienen que son los medios de comunicación, es decir, viene el chico formado de casa, en la institución educativa, un sopapo, los medios de comunicación desordenan, deforman todo lo que se venía cultivando, ¿no? Pero hay que tienes en el hogar de repente tienen una formación más sólida, no se encuentran, así sea el viento fuerte de una deformación se sostiene, ¿no? Pero otros son presa fácil. Lamentablemente en un país que está en desarrollo, en crisis, ¿quién forma a los hijos, no? ¿Quién reemplaza a los padres? Es la televisión, es la nueva niñera de estos nuevos tiempos. Eso es lo que forma a los hijos, sobre todo a los hijos a los padres que tienen que ir a trabajar, ¿no? El último conocimiento. Pero si el profesor es íntegro y se da íntegramente, el alumno lo va a apreciar, lo va a recibir y va a valorar esa integridad con la necesidad del docente en cualquier nivel que esté. Entonces, lo que va a impactar más en el alumno es el testimonio de vida de quien enseña. Por ejemplo, yo enseño a ser empresario, pero nunca he hecho empresa, entonces soy teórico. Les digo, de acuerdo a los libros dicen que así se hace el empresario. Pero si yo soy un empresario, un microempresario, un pequeño empresario, y que enseño al alumno, digo, miren, así yo hice mi empresa, así yo salí adelante, tuve estos problemas, el joven va a decir, wow, o sea, yo también lo puedo hacer. Y eso en todas las disciplinas, o sea, es la integridad. ¿Cómo redactaríamos el problema? Creo que falta de integridad. La integridad incluye ética y moral y un comportamiento. Por ejemplo, yo soy casado o la casada es mi esposa, yo soy soltero. No es así, o sea, uno está casado las 24 horas del día. El sector educativo, ¿cómo jugaría en este papel de la formación ética y moral? Porque si no, en todo caso, digamos, no sería un problema del sector educativo. Cuando Manuel mencionó los diferentes actores que estábamos en el proceso educativo, también existe eso. Entonces, como mencionó la señorita, tu nombre, Brenda, ¿no?
en el aula, por ejemplo, de primaria, o más álgico en secundaria, que hablaban de candidaje, de que hay esos problemas. La autoridad es el profesor, pero si la educación no viene en casa, entonces falta de respeto al profesor. Y si el profesor quiere actuar y llamar la atención y el papá no avala esa autoridad en clase del profesor, sino apaña a su hijo, rompió todo el proceso educativo, porque, o sea, tiene que ser integrado, padre de familia, profesores y alumnos. O sea, no hay una articulación entre los diferentes actores de la educación. No existe una educación personalizada. ¿Haría algo así? Pero la educación personalizada, por ejemplo, cuando tú tienes un salón y tú haces una exposición, por ejemplo, el 100% de tus alumnos, ¿cuánto te va a entender? Depende de su forma de aprender. Cada uno de nosotros tenemos una forma de aprender. Entonces, ¿cuántas formas de aprender hay? 3, 4, 5. O sea, hay técnica de estudio, hay metodologías educativas y existe ya ahora la ciencia educativa que dice, oye, hay tantas formas de aprender. Y cuando tú das una clase, una exposición aprendiendo, tienes que utilizar 5 métodos para que cubras el 100% de las posibilidades de que se entiendan. Entonces, ahí viene el reto del educador, que ya no, antes era vocación y uno se entregaba, pero ahora no basta con la vocación, sino tienes que tener ciencia, tienes que a ver, ¿cómo me está enseñando esto? O sea, pero para eso hay encuestas, hay estudios. Entonces, al comienzo del ciclo, al comienzo del proceso educativo, estudian la forma de aprender que tiene el aula o el conjunto de personas. Bueno, como ven que planteé la idea de educación personalizada, porque educadores no me gusta estar personalizadas con su educación. Entonces, cuando planteamos educación personalizada, nos referíamos a que el profesor muchas veces no tiene consideración por el modo del lugar donde vive el niño, está viviendo emocional, si el niño tiene una buena alimentación. A todos esos factores nos referíamos con educación personalizada. No solo esperamos resultados, que responde bien en matemáticas, comunicación, hacemos bien en clase, pero no vemos todo lo que abarca, o sea, todo lo que está dentro del niño, el lugar donde proviene, si es realidad emocional, educación, alimentación, nivel socioeconómico, no tenemos en consideración eso. A eso nos referimos con la educación personalizada. La formación del educado. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿cierto? Ya. ¿Cuál es la consecuencia de esto? ¿Cuál es la consecuencia de que no haya esta articulación? Los padres enseñan los valores, pero en la escuela los maestros resaltan los refuerzos. Ustedes no los potencian, se tienen que saber cómo se potencian esos valores. Eso sería quizá la consecuencia. Pero se sigue refiriendo a la desarticulación que hay. Debe haber valores compartidos. Valores compartidos. Ya, valores compartidos. O sea, no hay una articulación entre los factores de formación del educando y se tiene valores, ¿cómo se llama? Diferentes. O sea, no hay valores compartidos, conforme dice usted. Yo creo que debería haber más actores, no solamente un profesor, sino más actores dentro de la educación para poder abarcar más aspectos. Porque cuando uno es profesor muchas veces solamente ve... Pero esa es una solución. ¿Cuál es el problema? O sea, yo estoy de acuerdo. Bueno, el problema ético es falta de valores. Ya. Entonces, digamos,
familias que querían que sus hijos estudien en la universidad. Y una pareja de granjeros fue para que sus hijos estudien y no lo admitieron. Porque dijeron, no, mire, ¿sabe qué? Acá las pensiones son altas, qué sé yo, usted no califica. Porque eran granjeros que no eran del grupo de Harvard. Entonces la esposa le preguntó al esposo, le preguntó, ¿cuánto cuesta hacer un salón? Tantos miles de dólares. Le dijo, oye, Juan, ¿tenemos para hacer un salón? Sí, ok, gracias. Y formaron la Universidad de Yale. O sea, son los padres de familia que se reúnen con valores compartidos que forman su colegio, su universidad, su instituto. Hoy, digamos, no se da tanto así, sino que uno va y lleva a sus hijos para educarlos en donde tiene valores compartidos. Entonces, ahí viene la ética, los principios, la moral compartida comunitariamente, que se ha perdido por esta cosa. Creo que sí, está ahí. Las escuelas educativas institucionales y están ahí los valores que se quieren proponer. El problema está que eso nunca se planifica. Se planifica la matemática, se planifica la ciencia del ambiente, la psicología, etc. No planifica los valores. Y por tanto no hay que. Me queda un poco a libre albedrío